Bienvenidos irreverentes, una vez más a un nuevo episodio de La Irreverente Hija de Pastor, donde desmontamos mitos, revelamos verdades incómodas y le ponemos voz a lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir. Hoy voy a contarles un poco en las reglas con las que crecí, cómo vestíamos, cómo hablábamos, cómo vestía, cómo hablaba, cómo me sentaba. Cuidado, piernas cerradas, obvio, no fuera que el diablo se fuera a colar. Pero la joya, la corona, el que está en la punta del iceberg, el noviazgo en la iglesia. Yo ya les había dado un abrebocas un poquito de cómo fue mi primer encuentro, como ese primer choque en la iglesia y cómo fue que yo salí de la iglesia y había sido por una persona, porque quise tener novio. Eso fue una combinación entre un reality show y un juicio final, donde todos opinaban, menos yo. O sea, eso era la joya, la joyita, la joyita, la joyita. Desde muy pequeña yo creo que me adoctrinaron, por decirlo así, con la famosa frase: tú no necesitas un novio, tú necesitas a Dios. Y me atrevo a decir que no soy la única a la que le dicen eso. Pero sí, de todas formas, terminábamos en una charla de que sí podía tener una relación, pero entonces llegaba a la siguiente frase: ok, sí, puedes tener una relación, pero solo si es un varón de Dios. Y ahí es donde la cosa se ponía interesante, porque ni todos los varones de Dios son santos, ni todas las hijas de los pastores son ingenuas. Y fue lo que me pasó a mí. Y de pronto, por estar encerrada en tanto en una burbuja, y donde me enseñaron de que, ay, todo tiene que ser así perfecto y un hombre ejemplar tiene que ser así. Y entonces al mínimo error que cometió esa persona que me pretendió dentro de la iglesia, ya ni mo lo descarté. Entonces ya ni mo puse mis ojos en una persona fuera de la iglesia. Entonces son pequeños errores que siento que se cometieron en esa época, pero eran cosas que yo tenía que vivir, ¿ya? Y te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tu relación no es solo tuya, sino de toda la congregación? Pero pues bueno, eso fue lo que yo le sentí. Y ahora sí les voy a contar con más detalles cómo fue esa primera vez que yo viví como esa primer cercanía o el primer pretendiente que tuve dentro de la iglesia. No es el mismo que les conté en el primer episodio, porque sí, al parecer mi historia de amoroso en la iglesia fue como una novela con varios capítulos. Este chico se congregaba allí mismo donde yo estaba bautizado, sus padres eran servidores de la iglesia, en fin, un buen candidato, pero según los estándares de mi mamá más que todo, no era el adecuado. Para mi mamá, no tanto que él no fuera el adecuado ni el indicado, sino que para ella no era el momento, no era el tiempo indicado. Yo tenía como 12 o 13 años. Era muy pequeña, no, 13, yo tenía 3. Entonces para ella no era el momento indicado de que yo fuera a tener un noviazgo. O sea, eso para ella fue un escándalo rotundo, para ella era no, no, no. Y ahora yo, analizándolo y viéndolo ya con ojos de adulta, eso fue un juego de niños. Éramos un par de adolescentes jugando, coqueteando con la idea de un noviazgo, sin tener ni idea de que era eso solamente. Algo como una relación de amigos con una etiqueta de un noviazgo, por decirlo así. Con él no pasó nada.
Era un buen muchacho, hablábamos hasta por horas, y considero que forjamos una linda amistad que llevó por años. Lo considero como un amigo. Hoy en día no me hablo con él porque se casó y tiene una esposa hiper mega celosa. Entonces esa mujer no puede escuchar mi nombre porque se le transforma todo. Pero yo creería que sería bueno que pasara para que viera esta historia, para que viera que con él forjamos una linda amistad. Después de todos esos tropiezos que nosotros tuvimos allí en la iglesia, eh, yo lo volví a ver años después y para mí fue gratificante verlo porque habíamos crecido, porque habíamos pasado ya cosas diferentes. Ella tenía hijos, y me pareció bien chévere, una amistad, un amigo. Lo voy a querer mucho porque con él hablábamos horas, horas hablábamos. Y no hablábamos de mariposas y corazones. No, nuestras conversaciones eran del desahogo, de ese ambiente donde todo eran reglas y expectativas, donde nos podíamos desahogar de esa presión que no solamente ejercían conmigo, sino que también indirectamente lo ejercían con él. Entonces, para mí, él fue como ese niño que me quiso como abrir los ojos de una manera sana, pues, por decirlo así, pero pues que éramos tan niños que no era ni el momento ni el lugar adecuado para, para crear una relación. Como en su momento sí pasó cuando decidí entre este joven de la iglesia la persona que fue mi novio, que no era dentro de la iglesia. Yo ahí ya tenía 17 años. Ahí yo sí tenía como la autonomía o ya el carácter o la personalidad de decir, no, este sí. Entonces ya iban mejorando las cosas. Entonces a mí hoy en día cuando me hablan, ¿y usted dejaría de tener novio a su hija? Porque ahora tengo una hija a los 12, 13 años. Yo diría no, automáticamente. Pero yo a ella no le voy a decir, no puedes tener novio, es que eso está mal hecho, es que eso no se hace, es que está muy pequeña. Hay que abordarlo desde otra manera, de algo totalmente diferente para que no volvamos a repetir patrones. Pero bueno, la iglesia no podía permitir eso. O sea, ese acercamiento que yo tenía con este joven, nos vigilaban como si fuéramos criminales en potencia. Y yo creo que desde ahí empezó esta situación de cuando ya quise tener un novio como tal, a defender esa relación a capa y espada. Porque como ya anteriormente yo había querido tener algo con alguien y fue esa vigilancia, esa prohibición de sentarnos juntos, que nos llamaban antes en las reuniones, que si había una salida grupal, alguien tenía que ir a vigilarnos como si fuéramos a hacer algo. O sea, ahí yo nunca entendía. Pero desde ahí entendí que mi vida sentimental no me pertenecía, que era un asunto de congregación. Y este fue solo el comienzo, porque cuando llegó mi primer noviazgo serio, me tocó defenderlo a capa y espada, como lo decía ahora. Y aquí llegamos a ese personaje del que les hablé en ese primer episodio. Ese chico que entró a mi vida de una manera súper normal. Yo tenía una tarea del colegio que me estaba dando dolores de cabeza, era cálculo. Fui buena con los números, pero había un tema puntual que me estaba como que, ay, ¿esta por qué? Pero bueno. Y en el momento, él estaba simpatizando con la iglesia y se ofreció a ayudarme. De hecho, mi mamá lo vio con muy buenos ojos, que hasta ella misma le pidió el favor directamente, y pues claro, eh, ese era el momento. Y él me parecía un chico brillante, inteligente, trabajador, autónomo, emprendedor. Hasta el día de hoy, sí puedo seguir diciendo estas cualidades de esta persona.
no lo voy a negar, tenía o tiene muchas virtudes, y en mis ojos de adolescente era, o sea, de esa adolescente ingenua, era el hombre casi perfecto. O sea, porque uno, mayor que yo. Dos, ya con una vida casi realizada. Entonces, para mí era más que atractivo físicamente, era como atractiva su vida. Lo que podía enseñarme y lo que me podía sacar de esa burbuja de donde yo estaba. Y bueno, al principio la tarea fue solo eso, una tarea. Pero después la tarea se convirtió en la excusa perfecta para conversar. Y cuando me di cuenta, ya le había cerrado la puerta a cualquier otro pretendiente. Y abría él el camino directo a mi vida. No solo entró, él tomó el control. Y ahí es donde me doy cuenta de lo peligrosa que fui conmigo mismo. En ese entonces tenía un carácter súper débil. Era la típica niña que hacía lo que los demás decían. Ojo, que no era que por eso me dejara mal influenciar en el colegio y que por eso fui rebelde, no. Tenía muy en claro qué era lo bueno y qué era lo malo, y tenía también claro qué era lo malo y lo que para las personas que estaban en la congregación era lo malo, que lo tenía como tan presente, que yo decía, eso no lo puedo hacer, porque es que si lo hago, ¿qué van a decir? O sea, yo vivía pendiente de la opinión ajena. Y si esa opinión venía de alguien cercano, ¡ay! Todavía más, todavía muchísimo más. Y bueno, empezó a pasar la relación y empezaron todos estos contratiempos y este vaya y venga con las personas de la congregación de la iglesia y mis papás. ¿Por qué? Porque no, Valerie no puede estar con este tipo. ¿Cómo? O sea, es que él no es de la iglesia, y aparte de que no es de la iglesia, es mucho mayor que ella. Es que eso no. Y se metieron tanto en el problema de que, o sea, ni siquiera era un problema, sino que es una etapa normal de una persona que pasa por esa edad. O sea, para mí, hoy en día es algo muy normal. Entonces se enfrascaron tanto en que no puede, no puede, no puede, no puede y no puede, y con esa persona no puede. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que lo que esta persona decía y hacía, para mí se volvió ley. Entonces ahí empezaron a salir muchas banderas rojas que yo no vi, que yo no detecté, no detecté. Él hacía que él se convirtiera en el centro de todo, donde sus opiniones eran la verdad absoluta. Lo que él pensaba debía ser mi pensamiento. Y entonces, cuando pasaban estas reuniones y que empezaban a decir, es que Valerie, usted no puede estar con él, pero él decía, es que yo soy lo mejor, mira que yo te ayudo en esto, mira que yo te ayudo en lo otro. Entonces yo decía, sí, él tiene razón, porque es que mire que ellos solamente quieren, o sea, alejarme de él, pero mire que él me ayuda en esto, me ayuda en aquello, me hace bien a mi vida. Otra bandera. Me empezó a aislar poco a poco, no directamente, pero sí me hacía sentir que nadie me entendía como él. Y como en la misma iglesia empezaron con ese tema y todo el mundo ya estaba como anonadado de ese tema, y entonces que Valerie es una mala hija. Valerie no sabe dar ejemplo porque es que mire que está con ese muchacho y ese muchacho no le hace bien, mire cómo le hace de daño a sus papás y a la iglesia, a la congregación. Hasta llegué a escuchar, me llegó a mis oídos, que la iglesia empezó a menguar que porque era mi culpa, que porque yo estaba dando mal ejemplo, entonces que las niñas de la iglesia se iban o que los jóvenes se iban. Por favor. Pero a raíz de que ellos solo se enfocaron en una cosa
y se olvidaron de lo que yo podía estar sintiendo o de lo que yo debería haber aprendido en ese entonces. Yo fui haciendo a un lado todos estos reflex que les estoy diciendo. Y empecé a aislarme de mis amigos, de mis amigas. Y él fue tomando ese control disfrazado de protección. Me decía cómo vestirme. Claro, esas faldas, deje de usar esas faldas. Mejor pongas este pantalón, se ve más bonita. Mire cómo te forma de bien. Yo, sí, súper bien, válido, espectacular. O sea, está queriendo que yo me vea mejor. Porque es que de esta manera como me he visto está mal, y llegó hasta decirme, es que esas faldas todas son horribles, nunca más vuelvo a usar falda. Y ahí sí discrepo, porque hoy en día uso faldas, también uso pantalones, pero hay faldas que son hermosas, hermosas. Y una mujer con vestido se ve muy linda, muy femenina. Eso no significa que tenga que ser su diario vivir todos los días con el mismo vestido o con una misma falda. No, no, no. No nos podemos ir a los extremos. Y bueno, empezó también a controlar un poco con quién me relacionaba, cómo iba a actuar. Y todo me lo hacía hacer ver que era por mi bien, que todo era por mi crecimiento. Y así fue metiéndose otra bandera roja, una manipulación emocional bárbara. Si yo hacía algo que a él no le gustaba, me hacía sentir culpable, como si yo estuviera fallándole a él. Entonces ahí empezaron muchas cosas y yo empecé a alejarme, a quedarme sola, y mi círculo social solamente era él. Y cuando más o menos yo me hacía falta como ese círculo de mis amigas cercanas y mis amigos cercanos de la iglesia, venían esos celos disfrazados de cuidado espiritual. Me hacía creer que esas amistades o esas actividades no me beneficiaban y que iban en contra de mi crecimiento. Y el juego de culpa, ay, de por Dios, si habían problemas, que hubo muchos, que porque este dijo, que porque nos sentaron en la reunión, que su papá dijo, que su mamá dijo, que si este líder dijo, que es que me dejó manipular de aquí, que me dejaba manipular de allá, que creía mucho en lo que ellos decían. Entonces él siempre encontraba la forma indicada de que esa culpa recayera sobre mí. ¿Que por qué? Que porque era muy débil, que porque no sabía defenderme y que él era el que me estaba enseñando a defenderme. Y así, entre una bandera roja y otra, fui cediendo, perdiéndome a mí y entregando mi autonomía sin darme cuenta. ¿Todo por qué? Porque en la congregación no supieron manejarlo, porque lo único que se enfrascaron era que Valerie Bermúdez no podía estar con Julianito de tal. No, no, eso es malo, perverso, es que ese señor, unos le decían señor, otros le decían muchacho, mírelo, es que es un lobo disfrazado de oveja. Pero sí, lo más seguro, y hoy en día puedo decir que sí, pero lo que ellos estaban haciendo conmigo, nadie supo decírmelo. Nadie supo ver esas banderas rojas, ellos siendo adultos, porque yo era una niña. Pero nadie supo ver esas cosas y decirme, ven Valerie, ¿tú cómo te sientes? Pero es que mira, miremos esto, es que mira aquello, desde el amor, no desde el tú tienes, es que eso está mal. Hoy digo con propiedad que no supieron cómo decirme, porque no era que la gente se daba cuenta por cosas por encima, ellos sí se daban cuenta, claro que lo veían. Veían cómo poco a poco me iba apagando con mis decisiones que no eran ya solo mías, con mi voz que se volvía cada vez más baja, mientras él era el que tomaba más fuerza.
Veían como mi mundo se reducía a lo que él pensaba, a lo que él quería y a lo que él decidía. Y nadie supo decirme nada. Pero como, ¿saben cómo me lo hicieron saber? No con amor, no con comprensión. Esa palabra no existía en ese entonces. No como, ven Valerie, ¿cómo te sientes? ¿Estás segura de lo que quieres? ¿A ti sí te gusta que te estén diciendo cómo vestirte? ¿A ti sí te gusta que te digan cómo hablar y cómo decir? ¿A ti sí te gusta que la última palabra la tenga él? Y si él no la tiene, ahí es donde hay un pequeño problema disfrazado de una protección que te quiere hacer. No, eso no fue lo oficial. La forma en que me lo dijeron fue con una lista de reglas, como siempre estaba acostumbrada, y por eso era que yo hacía todo lo que ellos decían, como una carga de culpa, con la sentencia de que yo, como hija de pastor, tenía la obligación de dar ejemplo. Tienes que cortar con esa relación porque no está bien. ¿Cómo es posible que la hija del pastor esté en esto? Tienes que obedecer, es tu deber. Así, duro, frío, sin espacio al diálogo, porque ellos tenían también toda la voz y el voto. Ellos eran los únicos que podían hablar, sin una mano que realmente me ayudaron. Bueno, mentiras, si tuve una persona, una de todas esas, y esa una sola persona, apenas vieron que ella estaba hablando diferente conmigo, la aislaron de mí también. Su esposo le prohibió que hablara conmigo, le prohibió que me ayudara en cualquier u otra cosa, en todo. Y entonces yo no tuve una mano amiga que en realidad desde la claridad y no desde la condena me hablara y me hiciera ver un poco mejor las cosas. Y entonces ahí está el resultado. Me aferré aún más a esa relación. Lo defendí como si de mi vida dependiera de ello. Me creí la historia de que él y yo éramos un equipo, que éramos solo él y yo, y que nadie más me entendía, solamente él. Y así me sentí. Así me sentí, y con el tiempo me di cuenta que no éramos él y yo, que había otra persona más, pero eso se los voy a contar ahora. Y bueno, y así fue como en lugar de salir de esta relación con madurez, empecé a meterme más y más. Y lo que terminó pasando fue que yo salí huyendo de mi casa, de la iglesia, huyendo de la gente que me juzgaba, pero que nunca se tomó el tiempo de preguntarme si estaba bien. Nunca. Me fui siendo inmadura de mi casa, sin herramientas emocionales, sin un norte claro, con un vacío que no entendía y con un concepto de amor completamente distorsionado. Y estoy segura que si la historia se hubiera manejado diferente, si me hubieran hablado desde el amor y no desde la presión social, de la presión de la congregación, si me hubieran enseñado a reflexionar en vez de imponerme una condena, mi historia hubiese sido totalmente diferente. Otra historia completa. Tal vez no hubiera migrado tan joven, porque yo a raíz de eso pasaron como 2 años más o menos y yo migré. Tal vez habría aprendido a elegir muchísimo mejor a mi compañero de vida, porque esa es otra cosa, que muchas veces cuando uno no sana eso, uno vuelve y repite patrones. Entonces, bueno, tal vez habría entendido antes que el amor no es control, que el compromiso no es sometimiento y que Dios no está en las reglas, sino en el amor genuino. Pero bueno, la historia no fue así y por eso te la estoy contando, porque de eso igual aprendí. Porque tal vez alguien que me escuche hoy está pasando por algo similar. Tal vez alguien siente que su relación se le está escapando de las manos.
que ya no es suya, sino que es de una iglesia o de su familia y de lo que se espera de ello. Tal vez alguien necesita escuchar que no es necesario huir para sanar, que uno puede quedarse y sanar, que si uno comete errores, los cometió, uno se cae, uno vuelve y se levanta. ¿Y por qué digo que migré y que huí? Porque yo pues salí de la iglesia, seguí con mi noviazgo, todo bien, todo perfecto. Empecé a tener nuevas amistades, donde esas amistades sí se involucraron con mis emociones. Ven, Valerie, ¿y tú cómo estás? Ven, Valerie, pero es que a mí no me parece, perdón que me meta en tu relación, pero a mí no me parece que él, siendo tu novio, tenga que estar opinando de esto y de esto y de esto, sabiendo que es algo muy tuyo. Y entonces ahí yo empezaba, ve, ella tiene razón. Y entonces empiezo yo a poner frames. Empiezo yo a decir, ve, Julianito, es que esto no debería ser así. No, es que usted me tiene que... Yo soy acá el experto. Yo soy acá el mayor. Yo sé cómo son las cosas. Ve, Julianito, es que esto no me gusta. No, es que usted está loca. No se haga suposiciones y no suponga cosas que no son. Ves que esto tampoco me gustó, ves que tengo desconfianza con eso. No, es que usted está loca, es que eso no es así. Es que yo lo que le estoy diciendo es así, punto, y mi palabra es lo que se dice y ya. Pues fue tanto el pum, el tropezón y tanto el choque que desde el día cero que yo empecé con esta persona y que él quiso involucrarse, porque fue él el que se quiso involucrar, yo no lo busqué. Él fue el que entró a la iglesia, el que accidentalmente había una tarea y todo esto, pero él fue el que se quiso involucrar, estando ya él en una relación, porque desde el día cero él estaba con otra persona. Y me tardé 3 años en descubrir que él estaba conmigo y con esta otra persona. Y ahí fue que yo dije, era verdad lo que decían de él. Era un lobo disfrazado de oveja. Si era verdad lo que decía tal persona. Si era verdad lo que decía mi mamá. Valerie, cuidado, es que él tiene algo que no está bien. Él es muy buen muchacho, pero hay algo que no encaja. Y era verdad. Solamente que en el momento en que me lo quisieron decir, no me lo dijeron con las palabras indicadas y no lo supieron decir, sino que solamente me querían imponer algo que yo en su momento no quería, porque yo quería experimentarlo. Hay algo que quiero que te lleves de este episodio, que no dejes que nadie tome decisiones por ti, por más influencia que tenga en ti. No confundas el amor con la obligación. No entregues tu poder a quien lo usará en contra de ti o que lo va a usar para poderte controlar. El amor es sano y no se impone. Para nada. No se vigila, no se controla. El amor se vive, se respira. El amor te hace libre. Cuando un amor es bonito y sano, usted se puede sentir libre y tranquilo. Sin necesidad de estar ahí encima, de estar revisando un celular, de estar imponiéndole de cómo hablas, te vistes, a dónde vas, con quién te relacionas. Para nada. Pero no fue así. De eso aprendí. Aprendí un poquito, porque después volví y la cometí. ¿Y por qué volví y la cometí? O sea, es que uno no aprende a la primera. Y muchas veces de esos errores hay que aprender. Porque el que hoy en día es el papá de mi hija también tenía todas estas banderas rojas. Todas, todas. Y como uno sigue patrones, y como yo no había sanado, sino que yo salí huyendo, huí, me sentí libre porque estaba en otro país, porque no tenía nadie que me señalara ni que me dijera, entonces yo me sentía en la total libertad de volver a
a escoger y ya con mi criterio. Pero eso, como ese criterio no estaba sanado, sino que ese criterio todavía venía con esas heridas. Entonces volví y escogí mal. Porque hoy en día hay un debate o hay una discusión legal con él, donde por hacerme daño a mí, se lo hizo a mi hija. Entonces ahí es donde yo radico cómo escogí yo. Y cómo esa primer vivencia de mi primer amor ha hecho que esas 2 primeras relaciones hayan sido un fracaso. No puedo echarle la culpa completa a mis papás o a los líderes que se metieron, pero sí considero, y vuelvo y lo repito, donde la situación se hubiera manejado de una manera totalmente diferente, la historia sería otra. Y bueno, si estás escuchando esto y te identificas, quiero decirte algo. No estás en este mundo para cumplir con una lista de exigencias y de reglas. De nadie. De nadie. La fe es personal y nadie debería tener el poder de decirte cómo vivirlo. Ahora vamos a leer la historia que ustedes me han estado enviando. Sigan enviándolas, por favor, que no quiero que llegue el día de un episodio que vaya a grabar y que entre al correo y que de pronto no haya historia. Me han sorprendido, no sé, lo tengo, ya no sé cuántas veces lo he dicho, pero me han sorprendido gratamente enviándome sus historias. Quiero crear este espacio para ustedes, por ustedes, y para que logremos sanar esas cosas y evitar que otras personas cometan errores como de pronto los que tú o yo hemos cometido. Entonces vamos a leer la historia de esta persona. Vamos a verla por aquí. Ay, se me perdió. Acá la tengo. Listo, entonces dice así. Hola Valerie, no me conoces, vivo en otro país, no soy de Colombia, espero que puedas leer mi historia. Desde muy pequeña me enseñaron que ser cristiana no era suficiente. Había que ser una cristiana correcta. Y ser correcta para mis papás significaba cumplir con muchas reglas que nadie había escrito, pero todos conocían. Ay, eso es verdad. Eso no está escrito, pero como que todo el mundo ya la tiene clarita. Desde los 12 años la iglesia ya tenía claro cuál debía ser mi futuro. Debía ser puro, vestir con modestia, servir en la iglesia y por supuesto debía casarme con un hombre de Dios. Lo que nunca me dijeron fue que hiciera lo que hiciera nunca sería suficiente. Es cierto. Cuando tenía 15 años la líder de damas se me acercó después de un culto y me dijo con una sonrisa forzada: hermanita, hemos notado que te ríes muy fuerte. Recuerda que una mujer de Dios debe ser recatada. Ay, no. Ay, no. Dios mío, tata. ¿Y a dónde sale con tanta cosa? Es que, o sea, ahora uno no se puede reír a las carcajadas porque entonces uno no es recatado. ¿De dónde? Ay, no. Bueno. Al año siguiente cumplí 16. Me llamaron aparte para decirme: hermana, tu falda debería ser un poco más larga, no queremos que seas piedra de tropiezo. ¿Y en qué parte de la Biblia dice que la falda debe ir a tantos centímetros de algún lado del cuerpo? A los 17 mi pecado era que no servía lo suficiente en la iglesia. Según ellos, ir todos los domingos, los martes de estudio bíblico, los jueves de oración y los sábados de ayuno no era suficiente, tenía que hacer más. Uy, pobre niña. Ay, no. Mire, yo voy a aceptar una cosa acá. Yo tenía cargos en la iglesia. Cuando iba a salir, cuando estaba en noveno, décimo yo. Y cuando yo me quería desligar como de cosas, yo me metí en cualquier cantidad de cosas de estudio de mi colegio. Yo hice un técnico antes de salir del colegio. Yo estudiaba en la mañana y en la tarde tenía colegio, tenía el técnico al que estaba haciendo. Los fines de semana tenía pre-IFEX. Muchas veces tenía sábados y domingos. Y me metía en cualquier cantidad de cosas
para tratar de liberarme de algunos, pero aún así yo mantenía ya metida. A los 18 me enamoré y ahí fue cuando la presión se puso peor. Mi novio no era el ideal. Uy, según la iglesia, porque aunque amaba a Dios, no predicaba, no dirigía. Ay, no, Dios mío, tata. Pero, o sea, porque aunque amaba a Dios, no predicaba, no dirigía la alabanza y no tenía cara de profeta. Ay, no, pobrecito esta niña, ella no puso nombre. Ay, no. Hermana, Dios tiene algo mejor para ti. ¿Ya oraste por esto? Y yo me preguntaba, ¿por qué nadie me preguntó si yo era lo suficientemente bueno para él? Pero lo peor fue a los 20, cuando llegó la exigencia final. Hermana, ya estás en edad de casarte, pero debes buscar la voluntad de Dios. No, cuando yo leí esto, yo decía, tenía 20 años. ¿Cuál es la manía de estarle preguntando a la gente, ¿y para cuándo te casas? No. ¿La voluntad de Dios o la de ellos? Dice ella, ¿no? Porque mientras a los hombres los dejaban vivir, estudiar, trabajar y equivocarse, a nosotros nos querían moldear como muñecas de porcelana, listas para ser expuestas como ejemplo de lo que una mujer cristiana debería ser. Agradezco este espacio, gracias si lees mi historia, Dios te bendiga. Por la voluntad de ellos, porque sí. Esto radica, yo creo que mucho como en la generación de cuando nacen, porque he notado mucho que ya en esta generación de ahorita no se da mucho esto de, ya te vas a casar, y es que tienes 20 y te está dejando el tren. No, ya no. Pero sí llegan como esas imposiciones de, ay, ¿es la voluntad de Dios o la de ellos? Pero bueno, a ti que me enviaste esta historia, gracias por abrir tu corazón y por contarnos lo que muchas callan, porque yo creo que esto no está exento de cualquier persona, sino que esto es muy común denominador. Y listo. Recuerden que aquí no se trata de destruir la fe, sino de mirarla desde otro ángulo. A ustedes, gracias por escuchar, por cuestionarse y por compartir. No olviden que por acá les voy a dejar el correo electrónico lairreverentehijadepastor@gmail.com y ve y síguenos en nuestras redes sociales. Activa esa campanita acá en YouTube y adicional, suscríbete. Si puedes compartir a toda tu familia y que se puedan suscribir, sería genial. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos pronto en el próximo episodio y recuerde, la verdad incomoda, pero también libera. Hasta la próxima, irreverentes.